orar. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Jehová Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por tenernos aquí reunidos para venerarle y honrarle, Señor, y para pedirle también, Señor, que bendiga a nuestro pastor para que tenga la palabra precisa para caer en nuestro corazón. Y le pido, Señor, sus bendiciones para la semana que viene, para todos los hermanos, y aquí de esta iglesia y de todas las iglesias que están en el mundo. Señor, véanos con ojos de misericordia y quite todas las guerras, todos los males del mundo. Padre Santo, haga que todos los hermanos que están en los hospitales también recobren su salud y que puedan renovar su vida. Padre Santísimo, poderoso, ponga su mano sobre todos ellos para que puedan reintegrarse a la vida, Señor. Y le pido, Señor, también por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé lo necesario para la semana que viene a todos los que estamos aquí reunidos. Sabemos que no somos merecedores de nada, pero le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Y antes de empezar con el estudio de la palabra del Señor, quisiera invitarles a abrir sus coritarios en el canto número 76. Es un canto corto, es un canto muy hermoso, nos invita a la adoración y lo vamos a cantar 3 veces, porque es muy chiquito, pero la primera vez lo van a cantar las hermanas, la segunda vez lo vamos a cantar solamente los varones, los hermanos, y la tercera vez lo cantamos todos. Entonces, el número 76, que se llama Quiero llenar tu trono de alabanza. Entonces, comienzan las hermanas, por favor, comiencen ustedes, hermanas, cantando este coro, luego seguimos los varones y al último, la tercera vez, todos juntos. El diablo le dijo al Señor Jesús: todo esto te daré, exponiéndole los reinos del mundo, las riquezas del mundo, y le dijo el diablo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y uno de los serios problemas en la vida espiritual es
desviarnos de la adoración a nuestro Dios. Entonces, vamos a meditar, hermanos, no en las tres tentaciones, nos llevaría un poco más de tiempo, pero vamos a ver, hermanos, acerca de este problema que el Señor Jesús experimentó y que todos nosotros también pues, llegamos a pasar. La semana pasada veíamos acerca del proceso de la tentación, veíamos en Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 16, cómo se va dando, cómo se va gestando la tentación en nuestras vidas hasta que por fin caemos y nos hace vivir mal delante de nuestro Dios, porque dice el pasaje bíblico que se da a luz al pecado y el pecado siendo consumado trae la muerte. Y entonces al morir en el sentido espiritual nos alejamos de Dios, nos desanimamos, nos volvemos amargados, actuamos indebidamente, empezamos a cometer toda una serie de malas decisiones delante de nuestra familia, delante de nuestra sociedad, delante de nuestra iglesia y delante de nuestro Dios sobre todo, y empezamos a estar mal precisamente porque hemos caído en ese serio problema. Hoy vamos a ver acerca de la tentación externa, porque Santiago nos habla acerca de que el problema de la tentación está dentro de nosotros, en nuestra misma naturaleza humana, y hoy vamos a verlo en el sentido externo. La naturaleza humana se convierte pues en parte importante para el tentador, que es el diablo, para afectarnos en nuestra vida espiritual y sacarnos fuera del camino y vivir mal en nuestra relación con Dios. El Señor Jesús fue tentado. Dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a ver algunas consideraciones acerca de este asunto tan importante y vamos a tomar las lecciones para nuestra vida espiritual, porque de la misma manera como le pasó al Señor, también nos pasa a nosotros. El problema en nuestra naturaleza es que nuestro mismo corazón le ayuda al diablo, fíjense bien, le ayuda para que nos vaya mal en nuestra vida, y Dios quiera que pues veamos este pasaje y de esta manera saquemos provecho para estar fortalecidos espiritualmente. En los tres evangelios que se les conoce como sinópticos, que son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, narran de la tentación del Señor Jesús, cosa extraordinaria porque el evangelio de Juan no lo menciona. El evangelio de Juan no menciona acerca de esta tentación, porque el propósito del evangelio de Juan y en la manera como Dios lo inspiró a través de la pluma del apóstol Juan es mostrar la divinidad del Señor Jesús. Pero los evangelios muestran la naturaleza humana del Señor Jesús. No olvidemos que el Señor Jesús fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. No es mitad hombre ni mitad Dios, no es un semidios, es Dios totalmente y totalmente hombre también. Entonces, los evangelios muestran, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas muestran, por una parte, la naturaleza humana del Señor, pero también muestran la naturaleza divina en algunas ocasiones. En este pasaje estamos viendo la naturaleza humana del Señor, porque Él fue tentado. Como Dios, ¿cómo va a ser tentado? Santiago dice claramente, fíjense bien hermanos, allá en el pasaje de Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 16, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, como Dios, el Señor Jesús no podía ser tentado, pero es tentado en su naturaleza humana, porque como ser humano sí tenía esta situación, esta característica, ese problema, por decir así, sí podía ser tentado. Entonces, como Dios no, pero como hombre sí. Entonces, el Evangelio de Mateo y también Marcos y Lucas no mencionan, pues el Señor es tentado en este aspecto. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que existe un agente principal de la tentación, que desde el punto de vista, o mejor dicho, desde externamente, nos está afectando a todos, a todo ser humano. Otra vez, mencionando a Santiago, cuando alguno es tentado, dice Santiago, todos los seres humanos pasamos por este problema. ¿Recibimos alguna tentación esta semana? Posiblemente sí. ¿Y quién estuvo ahí detrás motivando esa tentación? Pues dice el texto, dice el pasaje del versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu
descendió al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces existe un personaje muy especial que se encarga de este asunto, de este problema en nuestra vida espiritual. Ahora, veamos esto, pensemos en esto. Muchas veces perdemos de vista que estamos en una situación crítica en el sentido espiritual. Dios nos bendice, Dios está siempre con nosotros, Dios ha prometido siempre ayudarnos, pero el enemigo, que es el diablo, siempre va a buscar la manera de cómo poder afectar nuestra vida espiritual. El diablo anda rondando, nos anda buscando, nos anda acechando nuestras vidas con la finalidad de buscar por ahí una rendija, un hueco, una apertura donde poder infiltrarse. Desde el punto de vista espiritual, hermanos, y bíblicamente, el diablo no nos puede poseer, el diablo no puede entrar en nuestro corazón, porque ya el Espíritu del Señor está en nuestros corazones. No puede estar tinieblas y luz al mismo tiempo, no puede estar el Espíritu de Dios y el diablo en nuestro corazón. Eso jamás va a ocurrir. Le pertenecemos al Señor, nadie nos podrá separar del amor en Cristo. Lo dice Romanos capítulo 8. Nadie puede tomar nuestro corazón que ahora le pertenece al Señor. Somos de Él. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 14, versículo 8? Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Entonces, el diablo no puede entrar en nuestro corazón, pero sí nos puede afectar exteriormente. Sí puede llegar al oído, nos puede susurrar, nos puede aconsejar, nos puede hablar para que hagamos cosas indebidas a los ojos de Dios. Eso sí lo puede hacer. Puede utilizar infinidad de medios para atraernos. Puede colocar la carnada, hablando en el sentido de la pesca, puede poner una buena carnada, muy hermosa, muy atractiva, para que podamos caer y de esta manera vivir mal delante de Dios. Eso sí lo puede hacer el diablo. Y lo hizo en ejemplos que vemos en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Judas. ¿Qué le atraía a Judas más? ¿Le atraía el seguir a Jesús? ¿Le atraía vivir bien delante de Dios? ¿Quería Judas ser un gran hombre de Dios para darle la gloria al Señor? No. ¿Qué le atraía a Judas? La bolsa del dinero. Por 30 piezas de plata vendió al Señor Jesús. 30 piezas de plata, según los historiadores y los estudiosos de los evangelios, dicen que era el precio de un esclavo y que propiamente ni era mucho dinero. Era lo de una semana de trabajo, y por eso, es decir, por una cantidad mínima vendió a su Salvador, porque su mirada estaba puesta en el dinero. En el caso de Adán y Eva también cometieron el gran pecado de la desobediencia, porque la atracción fue muy especial para ellos. Se dejaron llevar, se dejaron seducir. Y así podemos ver ejemplos en la Biblia que la carnada es muy atractiva. Pablo escribe en la carta a los Colosenses acerca de un cristiano llamado Demas. Y dice Pablo ahí en el capítulo 4 de Colosenses: Demas me ha desamparado amando más al mundo. El mundo era muy atractivo para Demas. Y por ahí se fue. ¿Qué pasó con Demas? ¿Quién sabe? Ya no sabemos de él. ¿Se perdió? ¿Quién sabe? Pero ahí está el problema. Entonces el diablo es una realidad, hermano. El diablo existe, el diablo es real. No lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir, pero ahí está presente. ¿Estará aquí? Pues puede ser que sí. Pero si no está el diablo, están sus demonios, algunos de ellos. Y ahí están sentados junto a nosotros. Yo casi percibo que está uno de esos demonios recostado en su hombro. Porque así son los demonios, ahí están presentes. Y ellos van a ser los instrumentos del diablo para hacernos caer y llevarnos por un camino errado. Y el gran problema, o mejor dicho, la gran situación que tenemos nosotros es que perdemos de vista que estamos en una guerra espiritual. Decimos: no, estoy bien, tengo dinero, tengo bien mi familia, tengo casa, tengo trabajo, no hay ningún
ningún problema. Pero olvidamos que estamos en una guerra espiritual. Pablo por eso escribió, bajo la dirección del Espíritu de Dios, la carta a los Efesios en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales, y dice, de maldad. Huestes espirituales de maldad, de tal manera que por eso es que, miren, es más fácil ver un programa de televisión, es más fácil ver una película que leer la Biblia, porque el diablo así nos induce. Es más fácil caer en un chisme que caer en una verdad espiritual, porque nos atrae más y nuestra misma naturaleza nos lleva. El diablo utiliza nuestra naturaleza como su aliado para que caigamos, pero es una realidad. Por favor, veamos lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias. Les invito a usarlas. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Y quisiera pedir a nuestra hermana Melanie que nos lea, por favor, este texto. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, veamos en hay una palabra muy especial en este versículo. Dice, ser sobrios y velad, y miren, aquí viene esta palabra, porque, y note ese pronombre, vuestro, es decir, el adversario de ustedes. El vuestro es el pronombre que se puede cambiar por de ustedes, de ustedes. Es decir, nuestro adversario. Tenemos un adversario de todos los días, mire, el diablo no tiene problemas de tiempo. Él no se cansa. Él no, mire, si usted está pensando en un momento dado que el diablo se va de vacaciones, téngalo por seguro que no es así. El diablo nunca se va de vacaciones, siempre está al pendiente de cómo echar a perder la obra de Dios en nuestros corazones. Y por eso dice el apóstol Pedro, vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora miremos esto. En la selva, donde usted piense en la selva en alguna parte del mundo, donde haya selva, cuando el león ruge, los animales que son comida para el león se ponen muy nerviosos. Algunos hasta empiezan a temblar y cuando escuchan a lo lejos el rugido del león, se ponen temerosos porque saben lo peligroso que es ese animal para ellos, porque van a caer presa de ellos y los va a alcanzar en un momento. Si los llega a oler, si los llega a ver, los va a perseguir hasta devorarlos. Y se ponen así tensos, y por eso es que andan siempre por ejemplo, en el caso de los antílopes, ahí en la selva, andan con sus orejitas siempre bien puestas, bien en alto, porque están escuchando a ver si ruge el león para poder escaparse. Y así debemos ser nosotros, estar al pendiente de cada mañana en nuestro devocional. Señor, ayúdame a caminar en tu voluntad, a poder vivir bajo tu dirección. Señor, que tu palabra me fortalezca, me anime, me ayude para poder vivir bien delante de ti, porque el diablo va a querer afectarme. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10? Dice el Señor Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y para destruirnos. Viene a destruirnos. Entonces hay que tener muy presente esto. Vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Ahora vamos a este siguiente texto, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Y ahora quisiera pedir, hermana Esperanza Trejo, por favor,
léanos este pasaje. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Bien, dice la parte final de este versículo, pero Satanás, ¿qué hizo? Nos estorbó. Quisimos ir a ustedes, quisimos ir allá visitándolos a la iglesia para poder seguir compartiendo la palabra, para seguir enseñándolos, para seguir orando juntos, pero dice el apóstol Pablo, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuántos les gustaría venir, o mejor dicho, cuántos han querido venir a la reunión de oración los días libres? A ver, sinceramente, levanten su mano. No va a haber críticas, ni señalamientos, ni va a haber disciplina, pero, a ver, levanten su mano. ¿Cuántos quieren venir a la reunión de oración? A ver, levanten su mano. Sí, la mayoría, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El diablo les estorba, nos estorba. A la mera hora del culto de oración, algo pasa. ¿Sí? Sucede que de momento prendemos la televisión y es un programa bien bonito y digo, no, mejor me quedo. O de momento el niño llora y se pone así medio berrinchudo. No, ¿cómo voy a ir con este niño? Todo ahí escandaloso a la conmemoración. O de momento surge más trabajo, aparece más trabajo. Los que trabajan en la oficina, el jefe les dice, pues ahora revísame estos documentos o hazme este trabajo. Yo tenía que estar en la conmemoración y hasta me tocaba dirigir. Ni modo, voy a tener que hablar, que no voy a ir. Y surge algo, ¿saben por qué? Porque el diablo nos está estorbando. Y por eso es que debemos estar siempre conscientes de eso y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque a veces es difícil. Pero hay que hacer. Porque el diablo siempre va a querer afectarnos de muchas maneras en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito del diablo? Pues lo estamos viendo aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1. Tentar a Jesús. ¿Pero qué significa intentar? ¿Solamente ponerle una prueba? No. Si seguimos leyendo todo el pasaje, nos damos cuenta que era cambiar el rumbo del propósito que Dios había establecido en la vida del Hijo del Hombre. ¿Para qué venía el Hijo del Hombre a esta tierra? Para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cristo venía al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si el Señor hubiese sucumbido a una de las tentaciones del diablo? ¿Hubiera cumplido el gran propósito de Dios? No. Si hubiera venido abajo todo eso y estaríamos perdidos ahorita. Ni siquiera estaríamos adorando a Dios en este momento. Estaríamos metidos en un sinfín de problemas tan tremendos, viviendo mal delante de Dios. Siguiendo la voluntad, como dice Efesios capítulo 2, siguiendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Viviendo mal. Si Cristo no hubiese vivido una vida en completa consagración ante Dios, si hubiera sucumbido a una sola tentación del diablo, aunque hubiese sido un pecado pequeño, no hubiera cumplido la voluntad de Dios. Y es lo que quería hacer el diablo. Sacarlo fuera de la voluntad de Dios. Vamos a ver unos ejemplos más. Primera de Crónicas 21:1, por favor. Vamos hasta Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículo 1. Y ahora quisiera pedir que alguien voluntario nos lea este texto. 21:1 de Primera de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel y citó a David a que hiciese censo de Israel. Muy bien, veamos este texto, hermanos. Veamos este texto. Pero Satanás se levantó contra Israel y dice, veamos la palabra, el verbo, e incitó ¿a quién? Al rey David. Ahora, el rey David ya para este momento, si usted sigue leyendo la vida del rey David en este libro, en Primera de Crónicas, ya era un hombre que se había restaurado, ya había salido de ese gran problema que había tenido, de ese pecado. Dios ya le había perdonado, ahora estaba gobernando bien, estaba gobernando bajo la bendición de Dios, tenía el propósito de construir la casa del Señor, estaba almacenando materiales
de todo tipo para la construcción de la casa del Señor, pero aquí llega un serio problema. Cuando Él está tan comprometido en darle la gloria de Dios construyendo de casa, llega el diablo y lo incita a hacer un censo. ¿Qué de malo había en levantar un censo? ¿En dónde estaba el problema de levantar el censo? En el hecho de dejar de mirar hacia Dios, de depender de Dios y poner la mirada en sus propios recursos. Ese fue el problema. Y es lo que hace el diablo. El diablo quiere que nos desviemos de la mirada de Dios en lugar de que sigamos confiando en Él y dependiendo completamente de Él, decir nosotros, no, yo puedo. Y, yo tengo conocimiento, yo tengo fuerza, todavía tengo juventud, todavía me queda mucho tiempo de vida, puedo hacer grandes cosas. Y está el yo, y el yo, y el yo. Y es lo que quiere hacer el diablo. Desviarnos para poder evitar caminar bajo la dependencia en Dios. Vamos a Job capítulo 2, versículo 5. Ahora veamos en Job capítulo 2, versículo 5. Y ahora quisiera pedir a la hermana Leti, por favor, el micrófono con la hermana Leti. Vamos a Job capítulo 2, versículo 5. Job 2, 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué quería hacer el diablo en la vida de Job? Que Job cayera en qué? En la blasfemia ante Dios, ¿verdad? Dice el versículo 5, otra vez leamos. A ver, leamos todos juntos. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabe qué quiere decir? Es una palabra bien grosera, muy desafiante del diablo. En tu misma cara te va a blasfemar. Es lo que quería hacer el diablo en la vida de Dios. Y es lo que quiere hacer también en nosotros. Que levantemos el puño. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y por qué no me sacas de este problema? Y tú tienes la culpa de que me vaya mal. Así quiere hacer el diablo. Fíjense qué fue eso. Entonces el propósito del diablo en la vida del Señor Jesús era para sacarlo fuera de la voluntad de Dios, no cumplir su gran ministerio. Ya el Señor había sido bautizado, se habían abierto los cielos y Juan el Bautista era testigo de la voz que se había escuchado en ese momento cuando Jesús se había levantado del bautismo, cuando había salido de las aguas, porque la voz decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces el diablo estaba ahí, estaba observando el bautismo de Jesús, y de seguro pensó el diablo: sí, ¿eres el Hijo de Dios? Pues vamos a ver. Pues vamos a ver si es cierto. Miren qué tremendo es. Cuando tomamos una decisión muy importante de darle lugar a Dios, de servirle a Él, cuando nos comprometemos con nuestro Dios, el diablo nos dice: pues sí, has hecho esto, pues vamos a ver si es cierto. Señor, te prometo que este año voy a leer toda la Biblia, me la voy a estudiar, y no importa que me queme las pestañas, pero voy a estudiar la Biblia. Y el diablo le dice: sí es cierto, vas a hacer eso. Pues mira este programa de televisión, mira el celular, mira todos los mensajes que se están enviando, mira qué popular son tus fotos que estás subiendo. Y nos desvía. Y ya llegan días en que no leemos, ya no meditamos, no oramos, no tenemos nuestro tiempo con Dios. Y nos pasamos así tranquilamente. Dejamos de venir a la iglesia, no oramos, no vivimos bien delante de Dios, y entonces empezamos a irnos hacia abajo. Y llega un momento en que nos enfriamos y decimos: ya ni vale la pena seguir, ni vale la pena. Ya voy cuando lo sienta, porque algunos así se hacen muy bueno, se hacen así. Dicen: no, yo voy a la iglesia cuando lo sientes. No lo vas a sentir. Es un acto de fe. Caminar con Dios es un acto de fe. Por fe andamos, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Todo cristiano debe caminar en fe. Pero
que Job blasfemara. Ahora vamos a ver cuál es el motivo principal en la vida del Señor Jesús. Miren, hay una cosa muy especial que aparece en el Evangelio de Mateo. Vamos a regresar todavía, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 1. Subrayen, por favor, si puede, si quiere. Ahí en su Biblia, en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue, pero subraye estas palabras, fue llevado por el Espíritu. ¿Cómo está la palabra Espíritu ahí en su Biblia? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con mayúscula. ¿Por qué piensa que está con mayúscula? Porque ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, exactamente. Entonces, el Espíritu Santo estaba llevando a Jesús, o llevó a Jesús al desierto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo llevó el Espíritu Santo? Porque la razón era perfeccionar el ministerio del Señor Jesús. ¿Y cómo se perfecciona algo en nuestra vida? ¿Cómo se perfecciona alguna vocación, alguna carrera, algo que nos proponemos en nuestra vida? Pues a través de las pruebas, a través de pruebas. Por eso es que en la escuela los maestros están poniendo pruebas y pruebas y pruebas. Esta mañana le pregunté a una niña: ¿ya estás en pruebas? Sí, ya estoy en las pruebas, sí. Y no quisieran, ¿verdad? Cuando el maestro, la maestra dice: ¿va a haber examen? No queremos. Mejor que sea otra cosa, pero no los exámenes. Aquí estamos dándonos cuenta que Dios permite, no tiene, fíjese, Dios no tiene. Pero Dios permitió en la vida del Señor Jesús que fuera tentado, porque se iba a perfeccionar su vida. Porque él era hombre en ese momento. No estaba haciendo uso de los atributos divinos. No estaba haciendo uso de que él era Dios, sino de la naturaleza humana. Y por lo tanto tenía que perfeccionarse. Tenía que llevar a cabo su ministerio correctamente. Por eso el Espíritu Santo le llevó a la hora de la prueba, le llevó al desierto para que fuera tentado. Dios permitió eso, y a veces Dios también permite que nosotros pasemos por ese tipo de situaciones para que nos perfeccionemos. Vayamos a Filipenses capítulo 1 y versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses 1, 6. Y ahora quisiera pedir a nuestra hermana Carmelita Gamero que nos lea este texto. Filipenses 1, 6. Filipenses, tantito, Carmelita, un momentito, por favor, y lo que pasa en el micrófono. Muy bien. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Si leemos desde el versículo 3, nos vamos a dar cuenta que Dios está actuando en nuestras vidas, como estaba haciendo en los hermanos de la iglesia de Filipos. Y en el versículo 6, Dios es el que estaba haciendo la buena obra en nosotros, y dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga por nosotros, cuando sea el rapto, o cuando el Señor nos llame para estar ya en su gloria, cuando tengamos que salir de esta tierra. ¿Pero qué está haciendo durante todo este tiempo? Pues perfeccionando. ¿Cómo perfecciona Dios su obra en nuestros corazones? Pues a través de pruebas, a través de situaciones que, aunque no nos agradan, pero nos ayudan a confiar en Dios. Veamos un ejemplo. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Ahora quisiera pedir a nuestra hermana Nayeli que nos lea, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hermana Nayeli, aquí adelante, con nuestra hermana, sí. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abundados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gracias, hermana. ¿Cuál era el propósito de esta prueba dura para el apóstol Pablo? Porque dice
capítulo 8 acerca de nuestra tribulación. Habla acerca de una tribulación muy tremenda, de una prueba muy fuerte. No era una tentación, era una prueba. Pero ¿cuál era el objetivo de todo esto? Dice en el versículo 9, para que no, ¿qué cosa? No confiásemos en nosotros mismos. No confiásemos en nosotros mismos. ¿Qué quería hacer el Espíritu de Dios en la vida del Señor Jesucristo como ser humano? Que no confiase en Él mismo, que no confiase en sus recursos, que no confiase en lo que Él podía hacer, sino que dependiera al 100% de Dios el Padre. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, encontramos constantemente la frase que el Señor Jesús dice: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y eso lo vivió de una manera tan tremenda, al 100%. Cosa que para nosotros es tan difícil, porque nuestra misma naturaleza humana, nuestra carne, nos arrastra a vivir una vida diferente. Dios desea que vivamos una vida consagrada completamente a Él, pero nuestra carne es un serio problema, nos arrastra. ¿Recuerdan ustedes esas famosas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, pues eso hago. ¿Qué problema? Pero el Señor Jesús sí vivió al 100%. Y la razón de por qué el Espíritu Santo lo lleva al desierto es con la finalidad de perfeccionar ese ministerio tan grandioso por el cual el Señor había venido a la tierra. De venir a salvarnos. Por eso solamente lo podía lograr a través de pruebas. Y no fue la única prueba, no fueron las únicas tentaciones. A través de toda su vida fue sometido a una serie de presiones y tentaciones muy tremendas. Pero siempre salió vencedor. Por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice que por cuanto Él mismo fue tentado, es poderoso para socorrer. ¿A quiénes? A los que son tentados, a nosotros. Entonces, qué bendición que podemos acercarnos a Él, porque Él venció, Él es el vencedor de la tentación y Él nos puede ayudar. Cuando seamos tentados en alguna área donde hay cierta debilidad en nuestra vida, podemos clamar: Señor, ayúdame, líbrame, sácame de esta situación. Y Él lo va a hacer porque Él está brindando ese socorro a nuestras vidas, porque Él lo vence. Ahora veamos, hay ayudas, ¿sí? El motivo de la tentación era para perfeccionar el ministerio del Señor Jesucristo. 3, vamos al punto número 3. Ya vimos el 1, el agente principal de la tentación es el diablo. Número 2, el motivo para la tentación fue el ministerio del Señor Jesús y que Dios deseaba a través del Espíritu Santo perfeccionarlo. Ahora vamos a ver las ayudas para afrontar la tentación. ¿Qué ayudas tuvo el Señor Jesús y cuáles son también nuestras ayudas? Hubo cuatro ayudas. 4 ayudas que el Señor tuvo. Podemos decir 4 recursos espirituales para poder afrontar la tentación. Por favor, veamos ahora hasta Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 1. Lucas capítulo 4 y versículo 1, aquí también se nos narra en este capítulo acerca de las tentaciones. Hermano Fer, por favor, diríjanos en la lectura. Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Ahí, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque a veces como que decimos, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Por qué aparece ahí? Si leemos en el libro de los Hechos, encontramos que los apóstoles, los discípulos, el apóstol Pablo, sus colaboradores, cuando estuvieron compartiendo el mensaje del Evangelio, cuando estuvieron afrontando los problemas de poder llevar a cabo la obra del Señor, siempre tenían esta característica: lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. ¿Pero qué significa esto? Pues vamos a ver un ejemplo, para poder entender esta situación de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. De seguro que usted ha leído muchas veces este versículo. Vamos hasta Efesios capítulo
capítulo 5 y versículo 18. Y ahora quisiera pedir a nuestro hermano Vicente, de este lado, en esta fila, que nos lea por favor este texto. ¿Sí? Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy bien. Hace muchos años, hermanos, cuando yo era un chamaco, y pues tenía mis propios amigos y nos íbamos a jugar fútbol. Recuerdo que después de un juego de fútbol, uno de ellos, el más grande de nosotros, nos dijo, vénganse, vamos a festejar lo que ganamos. Y nos fuimos a una tienda, pero en esa tienda vendían pulque. Y nos dice ese muchacho, pues en ese momento yo era un adolescente tonto, obviamente, porque yo no había entregado mi vida al Señor todavía. Y nos dice, a ver, vamos a tomar pulque. No, hermanos, me dieron un vasote así como de 2 litros. Y me lo tomé, no sabía rayos, todo así viscoso. Llegué a la casa, hermanos. Llegué todo mareado, todo mal, que me dormí toda la tarde. No, mi mamá estaba súper enojada. ¿Qué hace el alcohol, hermanos? Pues nos controla. ¿Hace decir palabras tontas del alcohol? Sí. ¿Nos hace pensar cosas feas? Sí. Pues ese es el ejemplo que pone Pablo. Lo pone en un sentido negativo. Así como el alcohol controla, pero controla para mal, el Espíritu Santo nos controla, pero para bien. Cuando el Espíritu Santo toma el lugar en nuestros corazones y le permitimos que tome la rienda, vamos a usar esa frase, toma la rienda de nuestra vida, entonces nos controla, nos va guiando. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Cuando una persona está alcoholizada, pues, ¿cómo camina? Pues camina como patito, ¿no? Aquí, ¿verdad? Así va caminando. Porque el mismo alcohol le está guiando, el mismo alcohol le está controlando. Se puede parar bien una persona que está, ¿cómo se la palabra? Borracha. ¿Se puede parar bien así? Bien? No, porque empieza que todo le gira alrededor, ¿no? Pero porque está controlado en ese momento por esa sustancia, por el alcohol. Pues de la misma manera, el Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo nos dice, vete a la oración, vamos, vete a la iglesia, vamos a la iglesia, lleva a tu familia a pasear, llevamos, leemos la Biblia, comparte el Evangelio a otra persona, lo compartimos, porque el mismo Espíritu Santo nos está guiando. Y el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu de Dios de tal manera que todo lo que el Espíritu Santo le decía, Él lo hacía. Y por eso cumplía la voluntad de Dios. Entonces, el primer recurso es que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y eso es una decisión personal que tenemos que hacer todos los días. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. No le pedimos que el Señor descienda. Ojo con esto, ahí hay un problema teológico. No le pedimos al Señor que descienda porque ya está en nuestro corazón, pero que sí nos llene. El día que aceptamos al Señor Jesucristo, el día que dijimos, Señor Jesús, ven a mi corazón, ocurrieron muchas cosas tremendas. Una de ellas es que la presencia del Espíritu de Dios llegó a quedarse en nuestro corazón para siempre. Y por eso es nuestro consolador y nuestra guía. Él nos guiará a toda verdad, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces Él nos está controlando cuando le permitimos y entonces empezamos a vivir bien delante de Él, porque Él nos abre los ojos, nos da el entendimiento, nos hace ver en qué situaciones estamos. Así que tenemos que decirle, Señor, hoy deseo que tú me llenes, Señor, Espíritu Santo, lléname, por favor. Dice aquí el texto, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo 18,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, veamos la primera frase, la frase negativa. No os embriaguéis. ¿Es una opción o una decisión? A ver, ¿es una opción o es una decisión? Pues es una decisión que tomamos. Decidimos hacerlo, no hacerlo. La persona que lo hace, la persona que decide emborracharse, pues pierde el control. Lo mismo nosotros, dice el apóstol Pablo, antes bien, es decir, en lugar de que hagas esto, decide ser lleno del Espíritu de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te llene en tu corazón para que de esa manera, día tras día, momento a momento, Él te lleve. Y entonces es ahí donde tenemos los recursos o la fortaleza, mejor dicho, la fortaleza para afrontar la tentación. Porque el mismo Espíritu Santo no nos va a dejar caer. Sí, somos tentados, pero no nos va a dejar caer, porque Él nos está controlando. Ahora vamos a ver la segunda ayuda, el segundo recurso que tuvo el Señor Jesús. Vamos ahora, por favor, les invito que vayamos hasta Marcos capítulo 1 y versículo 12. Marcos capítulo 1 y versículo 12. Quisiera pedir a nuestro hermano Carlos, por favor, que nos lea este texto. Es un versículo muy cortito. Marcos 1, 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Muy bien. Le impulsó al desierto. ¿Sabe qué significa esto? Ir al desierto no significa que nos convertamos en ermitaños, que digamos, no, pues aquí en Nesa todo está bien feo, está bien mal, mucho pecado, muchas cosas malas, eso, pues me voy allá al cerro de San Lorenzo, hasta allá, por ahí me voy a vivir solito, sin nada, no me voy a llevar ni internet, ni radio, ni tele, nada ahí. A ver, que el Señor me mande unos cuervos para alimentarme y con el agua de la lluvia de por allá, pues con eso me alimento. No, el Señor no quiere eso. No quiere que seamos ermitaños. Pero sí que tengamos tiempo a solas con Dios. Ir al desierto significa tener tiempo a solas con Dios. ¿Por qué viene en el desierto? Todo está desierto, todo está solo, no hay nada. Ahí no voy a encontrar un oxo, ahí no voy a encontrar una buena tienda, ¿no? Todo está arena y soledad. Entonces significa estar un tiempo a solas con Dios. A ver, hermanos varones, ¿a cuántos de ustedes su esposa les ha reclamado diciendo, ya no tenemos tiempo a solas? A ver, ¿cuántos de ustedes les ha reclamado su esposa? A ver, levanten su mano, a ver, sinceramente, hermano Carlos, muy bien, es un paciente. Muy bien, hermano Roberto. Porque es bonito tener un tiempo a solas. Pues es bonito estar con los hijos y que están delatosos y que estén haciendo travesuras en la casa y rompiendo platos y vasos. Bueno, está bien, es bonito todo eso. Pero cuando estamos en una relación de pareja y es solos, se echa. El Señor tuvo tiempo a solas con Dios. Él fue al desierto para estar en esa comunión especial porque se alejó por un tiempo, porque no fue completamente, por un tiempo de su gente, vamos a usar así, pero para buscar a Dios. Ahora veamos este texto, Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1 y versículo 35, ya vamos a terminar, hermanos. 1:35 de Marcos. Y hermana Pati, por favor, leamos este texto. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salieron y se fue a un lugar desierto y ahí oraron. Muy bien. ¿A dónde se fue el Señor? A un lugar desierto. ¿Para qué se fue a un lugar desierto? Pues ahí lo dice claramente, para estar ahí con Dios. Sí. ¿Tiene usted un lugar especial ahí en su casa donde tiene su comunión con Dios? Donde dice, no,
No quiero que aquí me molesten, no quiero que me vengan a ver. Yo aquí voy a estar con Dios porque quiero estar un tiempo o unos minutos con Dios. ¿Sí? ¿Tiene eso? Si no, le invito en el amor del Señor. Busque un lugarcito, un rinconcito. Hay gente, he visto en revistas de arquitectura, que hay personas que hasta ponen su propia capilla en sus casas. Saben acerca de casas que tienen su propia capilla y dicen, este es el lugar donde yo quiero estar con Dios. Pues tenga, en un sentido positivo, tenga su propia capillita. ¿Sí? Buscar un lugarcito, ya sea en la sala, en algún lugar, ¿sí? La azotea, y tener un tiempo con Dios. Porque eso fortalece nuestra vida espiritual, nos anima y Dios nos va mostrando lo que tenemos que hacer día tras día y nos bendice abundantemente. Vamos al tercer recurso. Ahora veamos qué ocurrió con el Señor. Volviendo otra vez a Mateo capítulo 4, versículo 2. Vamos al tercer recurso. Ya vimos que era lleno del Espíritu Santo, tenía su tiempo a solas con Dios, y ahora veamos el capítulo 4, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo capítulo 4, versículo 2. Todos juntos. Después de haber ayunado, hasta ahí nada más. Después de haber ayunado. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Ayunaba. Bien, ahora miren. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, hasta llegar al libro de los Hechos, de los Evangelios, al libro de los Hechos, la proclamación del Evangelio, la vida espiritual, estaba relacionada con los judíos. Cuando leemos el capítulo 10 del libro de los Hechos, con la conversión de Cornelio y de su familia, porque Cornelio era romano, empieza el Evangelio a irse hacia los gentiles. Pero hasta ese capítulo, si usted toma el libro de los Hechos del 1 al 10 o del 1 al 12 todavía, va a encontrar que los cristianos ayunaban, pero mayoritariamente los judíos cristianos, no los gentiles. En el Nuevo Testamento, a partir de la carta a los Romanos hasta el libro de Apocalipsis, no se menciona que los cristianos gentiles ayunaran. Ni hay una orden, ni hay un mandato, ni hay una evidencia donde diga que los cristianos ayunaban. Gentiles, me refiero a los gentiles. Los judíos sí. Los judíos sí, porque era parte de su forma de vida espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos a hombres y mujeres que ayunaron en momentos difíciles. Por ejemplo, estudiamos el libro de Esdras y encontramos que Esdras ayunaba, pero los gentiles no. Ahora, ¿está mal que ayunemos? No. Pues no, cada quien decide, pero usar el ayuno en la manera correcta para darle el lugar a Dios y no hacerlo como una imposición, porque no hay ninguna imposición en el Nuevo Testamento en las iglesias gentiles, ni en Romanos, ni en Corintios, ni en Gálatas, ni en Efesios, no hay nada. ¿Sí? Usted busque en una concordancia, ¿dónde dice que los cristianos deben ayunar de las iglesias gentiles? Búsquelo en una concordancia, no lo va a encontrar. Yo ya lo busqué. Ahora, en Hechos capítulo 12, cuando Bernabé y Saulo de Tarso fueron comisionados para ser los misioneros, dice allí que ayunaron. Habiendo orado, ayunaron, pero eran judíos, no gentiles. Ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿debemos de ayunar? Bueno, eso ya es de usted. Lo que sí es que sí debemos de orar, eso es otra cosa. Ahí sí, es muy diferente. Pero ayunar, si usted quiere hacerlo, pues haga. Ahora, el Señor Jesús como judío sí ayunaba. Ahora, por favor, hay un capítulo, y estudiamos en esta mañana el libro de Isaías, hay un capítulo que habla precisamente de lo que significa el verdadero ayuno. Es el capítulo 58 de Isaías. Y vamos a verlo, por favor. Isaías capítulo 58. 58, versículo
versículos del 3 al 7. Ahora, por favor, ustedes sigan en silencio la lectura. Estamos en Isaías capítulo 58, ya vamos a terminar. Isaías 58 del 3 al 7, dice así: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Miren cómo está diciendo aquí el Señor. No es tanto la acción de ayunar, sino vivir una vida de bendición para otros. Ahora, si usted está pasando por un problema muy serio y requiere de ayunar porque su deseo es que Dios haga la obra para resolver un problema, está bien, no es problema, pero aquí está la clave. Estudiar este capítulo sobre el asunto del ayuno. Jesús sí lo hizo, porque Él deseaba vivir en la voluntad del Padre. Por último, ya sabemos de la oración. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Oró. Él oró. Él oraba constantemente. Volviendo otra vez al texto de Marcos 1:35, Marcos 1:35 dice de la siguiente manera este texto, 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, ¿debemos de orar los cristianos gentiles? Claro que sí, ahí sí. Y debemos de orar, pero bien, hermanos, y debemos de orar constantemente, y debemos de orar tanto en forma personal como en forma colectiva, en forma comunitaria. Debemos de venir a la reunión de oración. Algunos dicen, es que yo oro ahí en lugar. Pues sí, está muy bien, pero también debes de orar por la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos ejemplos clarísimos, y lo vemos también en las cartas del apóstol Pablo, de la iglesia orando. Por eso los predicadores y los grandes maestros de la Biblia dicen que cuando la iglesia ora, Dios hace grandes cosas. Y por eso tenemos que venir a la reunión de oración y siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús oraba a solas, pero oraba con sus discípulos. Así también oraba con ellos. Entonces tenemos que orar. Ahora, terminando con esto. Los 4 recursos, llenos del Espíritu Santo. Estar a solas con el Señor, tener un tiempo a solas con el Señor, ayunar como lo hizo el Señor Jesús, y orar nos da fortaleza espiritual para afrontar la tentación como el Señor lo hizo. Así es que animémonos. ¿Podemos afrontar las tentaciones todos los días? Sí, ahí está el recurso. Y ahí está el ejemplo grandioso del Señor Jesús. Él lo vivió en su carne como ser humano, como igual que nosotros, y Dios le sacó triunfo, como lo va a hacer también con nosotros. Y de esta manera podemos vivir vidas de bendición. Vamos a darle gracias a nuestro Dios para terminar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza. Gracias por el ejemplo tan especial y tan grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir sus pisadas, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, ayúdanos siempre a darte y darte gracias. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.